las 7:32 y comenzamos en este semestre una nueva actividad distinta, diferente, pero yo diría con una calidez impresionante porque nos habla sobre los dolores que cada uno de nosotros muchas veces sintió, ha sentido junto a nuestros hijos, nuestras hijas, lo complejo que es muchas veces cuando uno ve que se nubla, que se cae lamentablemente en adicciones, y de ahí viene el nombre de esta actividad, que es un poco cómo pasar del dolor, cómo salir de esa nube que muchas veces caemos y cómo se pasa a la esperanza, se sale una vez que nos pega y nos duele estos procesos. Vamos a tener una conversación donde por una parte está Pilar, la doctora Pilar del Río. Ella es psiquiatra que nos va a explicar y contar cómo cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa por nosotros cuando caemos en este tipo de conductas. Hoy día son más relevantes que nunca porque después de las reiteradas veces que pasamos por ciertas conductas durante la pandemia, se transformaron en hábitos, y esos hábitos obviamente son difíciles de modificar, de cambiar, y se requiere mucha fuerza de voluntad. Y Pilar nos va a hablar un poco cómo sucede, qué pasa con nuestro cerebro, y después ella va, como les va a explicar, va a responder tres preguntas que son muy directas y simples: cómo se caen adicciones, cómo se sale, y cómo pedir ayuda, cómo saber cuando uno no puede solo y necesita ayuda de tercero. Y por otra parte, después está Gregorio Reisi, quien cayó en este hoyo de la adicción durante mucho tiempo, le dolió, y nos va a contar cómo salió él. Estas tres mismas preguntas que Pilar va a explicar en teoría, Gregorio nos va a ayudar a llevarlas en la práctica. Vamos a ver ahí si es que entramos a un espacio que también abre lo digital, o nos vamos directamente a lo más importante, que son las preguntas de ustedes, papás, mamás, hijos e hijas, donde podamos un poco conversar, conocer sus inquietudes, sus dificultades frente a estas temáticas tan complejas, tan duras y tan relevantes de conversar. Entonces, con eso también saludo. Estamos con Mónica Nelson de El Grange, con Fernanda Aresti del Colegio Lincoln, quien al final de esta conversación entre Pilar y Gregorio nos van a ayudar con las preguntas. Vamos a pasar acá leyendo las preguntas del público. Los invitamos. Hay Q&A, que si ustedes ven, y también chat, para que por favor vayan, a medida que vamos avanzando en la conversación, puedan preguntarnos, y si es que hay alguien, un estudiante, que quisiera hacer preguntas en privado, es decir, anónimas, para que no salgan ahí, me parece que una forma muy buena es: yo voy a poner acá mi email, eh, y de forma absolutamente, yo no voy a revelar el nombre, ustedes me mandan esa pregunta, y yo la copio sin poner el nombre. De esa forma no van a estar en ningún tipo ahí no, es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo, pero ahí puse un email en el chat. Perdón, esto no está, ahí está, para que por favor puedan ponerlo. Además, voy a poner ahora un link a medida que vayamos avanzando, para que ustedes completen su mail para poder enviarles después esta conversación grabada, ¿ya? Entonces voy a poner un link en un par de minutos más, mientras vamos avanzando la conversación, y de esa forma pueden recibir después esta conversación en sus emails para que esté grabada, y también saber qué otras temáticas les gustaría conversar en estos espacios para poder satisfacernos, ¿verdad?, de mejor forma sus expectativas.
Dicho lo anterior, Pilar del Río, ¿cómo estás? Muy Antes de buenas eso, tardes. antes de Ah, eso, quiero explicar algo. Cuando escriben las preguntas, donde dice preguntas y respuestas, no se va a ver las preguntas, el público no ve las preguntas, solamente las vamos a ver nosotros. Así que eso también es información importante. Si no ven ahí, no significa que no hay, significa que solo las estamos viendo nosotros. Perdona, Daniel, pero para aclarar, no, el mismo al punto que... contrario. Ya. Excelente. Entonces, ahora sí, entonces ya saben, Q&A, las preguntas no las vamos a ver nosotros, o sea, las vamos a ver nosotros, no las van a ver ustedes, pero eso no significa que no las hayamos tenido. Entonces, a través de ese espacio también pueden hacer sus preguntas. Pilar del Río, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Los invito entonces a tener este espacio de reflexión conjunta, de diálogo. Y les agradezco a todos por estar aquí un miércoles en la tarde, cansados después del trabajo. Se lo agradezco en nombre de sus hijos, porque de verdad que tengamos estas conversaciones es muy importante. Daniel nos propuso este encuentro del dolor de la destrucción a la esperanza de la recuperación. Me parece que es un nombre que de por sí ya dice todo lo que vamos a conversar hoy día, y mi labor es traerles las neurociencias a la vida cotidiana. Eso es lo que quiero hacer hoy día, ver cómo la neurociencia nos puede aportar para la vida. Así es que agradezco la confianza, la invitación. Para mí esto es siempre un gusto. ¿Y a qué los invito hoy? Los invito, como decía Daniel, a respondernos 3 preguntas muy concretas. 1. ¿Qué hace que un adolescente caiga en una conducta autodestructiva como puede ser una adicción? 2. ¿Qué necesita su cerebro para poder salir de esta situación? Y 3. ¿Cuándo es momento de pedir ayuda? Así es que tranquilos todos los que están cansados, que mi idea es que esta información les quede para algo muy concreto y muy útil, no para solamente hablar de neurociencias, que es mi pasión, se los confieso. Entonces, ¿qué hace que un adolescente caiga en conductas autodestructivas como una adicción? Primero, acordémonos que el cerebro adolescente, que está cambiando, ¿cierto? Y eso nos lo dicen siempre. ¿Cuál es uno de los cambios más importantes para entender qué hace que caigan estas conductas? La baja optimización de la conectividad en las redes. Esto quiere decir que los cables, ya que son las neuronas, se conectan, sí, pero no óptimamente. Les cuesta conectar una con otra, especialmente las vías que se usan para procesar emociones. Por lo tanto, el cerebro de un adolescente primero reacciona y después piensa. Una cosa así como esto: anda, no vas a chocar contra esos árboles, no te vas a caer al lago, el hielo no se quebrará. Mi cerebro me está tratando de matar. Esto es para todos los papás, para que nos pongamos en el lugar de nuestros hijos, de que a veces no es que tengan ciertas conductas que a nosotros nos preocupan o nos enojan por mala voluntad, ¿no? Sino que efectivamente esa red no alcanzó a traspasarle la información de una a otra y actuó antes de pensar. Les quiero mostrar esto a todos, no para que se asusten, sino para que tengamos una actitud de profundo respeto por la complejidad del cerebro y su funcionamiento. Esta es una sinapsis, es cómo se conecta una neurona con otra. No es tan fácil que llegue el mensaje de una neurona a la próxima para que todo eso finalmente se traduzca en que yo esté contento, en que yo esté triste, en que yo me pueda levantar para ir al colegio, en que yo entienda algo para una prueba. No es tan fácil. Tienen que ocurrir muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene que ocurrir que el impulso nervioso llegue de una neurona a otra. Para eso es muy importante que mis membranas funcionen bien. Y, por ejemplo, es muy importante que tengamos un óptimo nivel de omega 3. Salmón, palta, aceites sanos o suplementos, para que la neurona pueda depolarizarse. En segundo lugar, necesitamos tener cierta cantidad de químicos adentro de unas vesículas que cuando llegue este impulso nervioso van a salir y van a unirse a receptores en la neurona que sigue. Entonces, si yo no tengo cierta cantidad de químicos, el mensaje no llega. Si mi membrana no funciona bien, el mensaje no llega. Si en el receptor de este mensaje, la neurona que sigue, estos receptores están escondidos, el mensaje no llega. Entonces,
a veces, por ejemplo, yo que soy psiquiatra y tenemos que usar medicamentos, el medicamento actúa en una porción muy pequeñita del cerebro, por ejemplo, aumentando el químico en el espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica. Ok, aumenta el químico ahí. Pero ¿qué pasa si la neurona no se depolariza bien, si la membrana no funciona bien? ¿Qué pasa si estos canales iónicos no funcionan bien? ¿Qué pasa si no se pudo producir suficiente cantidad de químico para que estuviera aquí? ¿Qué pasa si el receptor no funciona bien? Es muy complejo y es casi un milagro que el cerebro llegue a funcionar bien y nos permita hacer tantas cosas que podemos hacer. Entonces, cuando no está funcionando bien, solo acordémonos que no es tan fácil como llegar y decir, ponle voluntad si alguien no se puede levantar. O ya, pues cálmate, no te enojes tanto cuando alguien no puede controlar su enojo. Puede ser que haya muchísimas cosas que no estén funcionando bien en ese momento. Y las principales habilidades socioemocionales como el ánimo, la energía, los impulsos, la motivación y la concentración dependen de 3 neurotransmisores básicos: noradrenalina, serotonina y dopamina, que se llaman las monoaminas, y que van por carreteras a través del cerebro, ¿ya? Distintas vías que son como carreteras que unen las distintas zonas del cerebro que tienen que conversar para que yo finalmente diga, me siento bien, me puedo concentrar, puedo decidir no comerme 3 tortas y comerme un pedacito nomás. Depende del balance en estos 3 neurotransmisores principalmente y otros. Entonces tampoco es tan fácil como a veces cuando decimos te falta serotonina, ¿no? O te falta algo. No, es importante que exista un equilibrio entre todos y un buen funcionamiento en la conexión entre una neurona y otra. Y aquí es donde entramos entonces a la pregunta concreta. ¿Cómo se cae en una adicción o conducta adictiva? Bueno, depende de uno de estos circuitos, principalmente el de la dopamina, que es la neurobiología de la motivación. Y aquí les quiero mostrar este esquema muy sencillo que preparé para que veamos cómo la persona decide repetir una acción y cómo decide cuál hacer y qué no. Entonces, este es el esquema o el gráfico de los estímulos naturales y cómo impactan en el cerebro la dopamina. ¿Ya? Aquí está el número de repeticiones y aquí está el número de receptores de dopamina que se tienen que activar. Vamos a un estímulo natural placentero clásico, el deporte. Yo hago deporte una vez y mis neuronas dopaminérgicas secretaron hasta aquí. Me gustó, pero me costó. Lo hago la segunda vez. Llegué hasta aquí. Un poco mejor y más placer. Porque si yo activo más neuronas dopaminérgicas, siento más placer. Lo hago una tercera vez, una cuarta vez, y cada vez me va gustando más. Hasta que después de un número importante de repeticiones, mis neuronas ya consideran esto como un estímulo bueno para mí, placentero para mí, y cada vez que yo lo haga, voy a alcanzar el umbral de activación de neuronas dopaminérgicas que me va a permitir a mí decir, esto me gusta, esto es algo que yo quiero hacer, sentir placer por un buen rato y después baja de a poco. Esta es la curva de un estímulo natural. Pónganle aquí ver a alguien que me gusta y después darle un abrazo, pónganle aquí salir a caminar, tocar un instrumento. Cuando estoy aprendiendo de a poco, voy activando más y más neuronas. Cuando ya soy bueno en ese instrumento, cada vez que lo toco siento un placer y quiero volver a repetirlo. Y puedo volver a repetirlo porque con una dosis alcanzo el nivel que necesito para que eso me guste. ¿Qué pasa con las sustancias o las conductas adictivas? Las sustancias o las conductas adictivas tienen este otro gráfico. Yo, por ejemplo, me meto a las pantallas, hago una compra, ¿no? O me como algo lleno de azúcar y tengo esta activación. Es una activación muchísimo mayor e inmediata de la que consigo con estímulos naturales. Entonces digo, chuta, esto parece que me gusta mucho más que algo para lo que me tengo que esforzar. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa está en que este placer, esta activación baja muy rápido. Y como además me secretó toda la dopamina que yo tenía, a la siguiente vez que yo la repito, que la quiero repetir porque esto fue intenso y me gustó, me queda menos dopamina dentro de las neuronas.
Por lo tanto, ya no siento el mismo placer. Y lo vuelvo a repetir porque yo quiero tener esta sensación. Pero lo vuelvo a repetir y no alcancé a reponer ese químico en la neurona. Entonces ahora ya siento mucho menos placer que antes. ¿Y qué pienso? Quiero más dosis. Por ejemplo, me comí un chocolate versus comerte una fruta o algo así que de a poco te va haciendo sentir bien. Me comí un chocolate y lo sentí exquisito. Quiero más. Vuelvo a comer, pero ya no sentí el mismo placer que antes. Quiero más, quiero más. Al final me duele la guata, me cayó pésimo y resulta que no vuelvo a tener esa sensación que tuve la primera vez. Pero mi cuerpo lo quiere repetir y repetir y repetir, buscando esta sensación cuando mi cerebro no me la va a producir, porque tiene un número limitado de químico dopamina. Entonces, cuando mi cerebro yo lo expongo a los estímulos naturales, poco a poco voy aumentando mi sensación de placer, mi motivación, mis ganas de repetirlo y cada vez que yo lo repita voy a tener una curva parecida a esta, ¿no? Que poquito a poco sube los niveles de dopamina, me mantengo por un buen rato en ese nivel de placer y luego baja de a poco. Como la curva es así, no necesito repetirlo inmediatamente, compulsivamente cada vez, sino que me basta con el partido de pádel que me jugué. No quiero jugar 5 partidos de pádel seguidos inmediatamente después, porque esto me dejó satisfecho y me dejó tranquilo. En cambio, cuando me compré una polera y luego digo, no, quiero otra más y otra más, esperando tener esa adrenalina de la primera compra, resulta que mi cerebro lo voy desgastando y después, aunque yo haga la misma acción o consuma esa misma sustancia que espero que me dé placer, no tengo la misma sensación y me frustro y me desespero. Entonces, nuestros cerebros están cableados para la conexión. Cuando no obtenemos esa sensación de tranquilidad y de placer que necesitamos para sobrevivir, vamos generando esta búsqueda compulsiva de placer inmediato y activamos el sistema simpático de urgencia, de peligro. Necesito algo que me haga sentir tranquilo ahora ya. Y ahí accedemos a lo que está más a la mano, a veces comida, compras, pantallas, redes sociales, olvidando que existen estas otras actividades que nos generan esa real sensación de tranquilidad que estamos buscando. Por ejemplo, ¿qué pasa con las pantallas? En general, el principio básico de la adicción, y voy a aprovechar que estamos con apoderados del Lincoln y del Grange para decirles la cita textual de esta psiquiatra norteamericana: "You can never get enough of something that almost works." Nunca puedes obtener suficiente de algo que casi funciona. A eso se le llama sistema de refuerzo parcial intermitente. ¿Qué quiere decir? El gráfico este que les mostré acá, que es como, obtuve este placer, pero después no va a llegar a ese nivel. Y yo lo repito de nuevo y de nuevo y de nuevo, esperando que llegue a este nivel, pero eso ya no va a ocurrir. Porque mi cerebro ya no puede volver a repetir este nivel de sensación porque químicamente no alcanza a recuperar eso. Entonces yo lo vuelvo a buscar y lo vuelvo a buscar esperando tener esa sensación que recuerdo de la primera vez, pero eso no va a volver a ocurrir y me quedo ahí atrapado, como siempre esperando obtenerlo. Ahora, otra cosa que implica al cerebro un riesgo de adicción son los estímulos que captan demasiado tu atención. Los estímulos naturales están ahí esperando que uno vaya a buscarlos, son como respetuosos. En cambio, los estímulos adictivos están hechos para que todo lo demás sea menos interesante que ese estímulo. La luz de las pantallas le gana a cualquier otro estímulo que pueda haber a tu alrededor. Y eso es lo perverso también, como que no, si está la luz de la pantalla ahí, es como que no puedes no mirarla. Entonces tiene que haber todo este proceso de reflexión o de pensar qué quiero, qué no quiero. Porque una vez que un estímulo captó mi atención, después me puedo quedar ahí atrapado esperando alcanzar el nivel químico que genera los estímulos naturales, pero que nunca va a llegar. ¿Cómo nos daña, por ejemplo, una adicción específica que es a las pantallas? Nos hace sentir solos porque nunca te da esta sensación de conexión. En Instagram, por ejemplo, parece que estuviéramos conectados con mucha gente,
pero nunca te genera el nivel de oxitocina necesario o de dopamina necesario como cuando estamos con otro frente a frente, o cuando alguien nos llama si estamos enfermos, que nos produce alegría, o cuando alguien nos da un abrazo que nos genera oxitocina. La foto de Instagram nunca nos va a generar eso, pero nuestro cerebro lo está esperando y lo busca y lo busca y lo busca compulsivamente. Esto nos estresa, aumenta el cortisol, mata neuronas en nuestro cerebro directamente, y por eso es que más tiempo de pantallas puede generar más riesgo de depresión. Ahora, aquí un dato práctico: los estudios muestran, los papers, que si yo bajo en 30 minutos el tiempo diario de pantalla, ya mejora significativamente mi salud mental. Se los dejo ahí como propuesta. Entonces, ¿qué necesita el cerebro adolescente para poder salir de esta situación cuando ya se quedó atrapado en alguno de estos estímulos no naturales o adictivos, ya sean sustancias o conductas? La salud mental es básicamente dos cosas: balance y conexión. ¿Balance de qué? Balance de los neurotransmisores, de las hormonas y de nuestras defensas. Entonces, cuidemos la microbiota del intestino. Cuidemos que con ejercicio, por ejemplo, todos nuestros sistemas hormonales funcionen bien, y cuidemos el balance de nuestros neurotransmisores aprendiendo una técnica que les voy a enseñar ahora en un ratito. Y por otra parte, salud mental es que nuestro cerebro pueda estar bien conectado unas zonas con otras. Por lo tanto, en el adolescente, que se están remodelando principalmente la corteza y el sistema límbico, que son el raciocinio con las emociones, lo que yo tengo que hacer es repetición constante de los aprendizajes. ¿Por qué? A esta edad, los circuitos que se están remodelando son los que nos van a dar las funciones más complejas: la toma de decisiones, la jerarquización, el decidir qué me gusta, el decidir mis valores. Son las funciones más complejas del cerebro. Por lo tanto, mientras más compleja una función, más posibilidades tengo yo de modificarla. Eso significa que es plástica, de modificarla y de armarla como un artesano. Por lo tanto, papás, mamás, elijamos bien, y por supuesto también hijos e hijas, a qué estímulos vamos a exponer a nuestros cerebros. Aquellos estímulos que nuestro cerebro reciba con más constancia son los que se van a quedar grabados. Entonces, más que decir no te quedes en la cama o pásame el celular, digamos, vamos a subir un cerro, vamos a jugar pádel, tomemos clase de piano, leamos un cuento juntos, vamos a ir viendo más ejemplos. ¿Por qué? Porque para que yo aprenda cosas nuevas y buenas, tengo que motivarme. Y para que yo me motive, tiene que ser algo que me genere una emoción placentera o agradable. No saco nada con darlo como un deber. Antes, de hecho, se creía que lo que nos permitía sobrevivir era el sistema simpático de huida o defensa. Pero hoy se sabe que es el parasimpático, que es el que se activa y nos pone en modo protección y conexión, el que nos calma. Entonces, solo con el sistema parasimpático activado yo puedo acompañar a otros y conectar con otros. ¿Cómo activo el parasimpático? Y esto, Daniel, si podemos, yo les mando este PDF para que lo tengan. Ahí tienen muchas técnicas. Respirar por la nariz en una frecuencia 4-4-7, tomo 4, retengo 4, boto en 7, respirar solo por el lado izquierdo de la nariz, yoga, cantar, flotar, el abrazo de refugio, que es cruzar los brazos sobre los hombros, subir hasta el codo, subir y bajar repetidamente, golpecitos alternados en los dos hombros. Todas estas son técnicas concretas que les van a permitir a ustedes activar el sistema parasimpático, y con el parasimpático activado van a poder entonces escoger los mejores estímulos para su cerebro. Ahora, ¿por dónde empiezo, Pilar? Entonces, entiendo que el cerebro puede caer en una adicción cuando yo descompenso los sistemas de dopamina, serotonina y noradrenalina. ¿Cómo se descompensan esos sistemas? Se descompensan cuando yo me expongo a estímulos que activan los neurotransmisores de una forma no natural y por lo tanto me dejan drenado de químicos, y yo necesito repetir y repetir y repetir esa acción para obtener un placer, y eso no ocurre. Eso me frustra, aumenta el cortisol,
se mueren neuronas en el hipocampo que son las encargadas de hacerme sentir bien y entro en este círculo vicioso. ¿Cómo puedo salir de ahí? En corto, activemos el parasimpático. Repitamos aprendizajes que nos ayuden. Expongámonos a estímulos positivos una y otra vez. ¿Cómo se activa el parasimpático? Con estas técnicas que les di. ¿Y por dónde puedo empezar? Activando las neuronas espejo. Sincronizándonos cerebralmente con otros, vamos a obtener esta sensación de estar conectados, de estar seguros, que es lo más importante para que en estos cerebros que se están remodelando entren aprendizajes nuevos. Compartir con otros en la misma frecuencia. Un proyecto juntos como armar una huerta, tocar música y cantar juntos, bailar, hacer deporte, no sé, tener un hobby juntos como la pesca o los viajes. Cualquier actividad en la que estemos todos haciendo lo mismo va a sincronizar nuestros cerebros, va a activar nuestras neuronas espejo y también nos va a permitir salir entonces de estos circuitos viciosos. Uno no sale de un círculo vicioso porque alguien te diga, oye, eso no se hace, sal de ahí. Uno sale de un círculo vicioso cuando el cerebro logra recordar lo que es sentirse bien. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Para que pasemos a escuchar a Gregorio y después podamos hacer las preguntas. Básicamente, cuando la conducta que yo estoy viendo con gran probabilidad refleja una disfunción biológica, porque ahí todo lo que podamos hacer con la mejor voluntad del mundo, como papás, como mamá, ya no va a ser suficiente. Cuando se altera el sueño y yo no puedo dormir, hay una disfunción biológica, porque esas son funciones que están muy resguardadas en el tallo del cerebro y que tienen que pasar muchos filtros para que se alteren. Entonces, si hay alteraciones del sueño, consultar de inmediato. Si hay alteraciones del apetito, lo mismo, tengo muy poca hambre o no puedo parar de comer, también consultar, porque quiere decir que hay algo en las zonas profundas del cerebro que está alterado. Si yo me hago daño de cualquier manera, es importante consultar. Si yo tengo tan poca esperanza que siento que la vida ya no tiene sentido, es importante consultar. Cuando no puedo mantener mi autonomía o mi funcionamiento habitual, por ejemplo, no puedo ir al colegio. Por ejemplo, yo antes hacía mi mochila solo, todas mis cosas solo y ya no puedo hacerlo. O cuando tengo cambios de ánimo permanentes e inflexibles. O sea, un mal día, que de repente nos peleemos, no es motivo para consultar. Pero si yo estoy por más de 2 semanas permanentemente triste, me invitan a ver una película que es lo que más me gusta en la vida y eso no me interesa. Me llaman mis amigos para salir, que normalmente me encanta y ahora no me interesa. Nada me saca de este ánimo triste o enojado o desesperanzado, entonces también es momento de consultar. Ahora, les quiero dejar este mensaje a todos porque a veces nos estresamos o nos ponemos como muy pendientes de ayudar a otros y de cómo saco yo a otro de una situación conflictiva en la que está. Lo más importante para conectar con otro es poder conectar con uno mismo, contigo mismo. Esto se lo digo a los mamás, a los papás y también a los niños cuando quieren, de repente están muy preocupados por un amigo, una amiga, no saben cómo sacar a esa persona de ese problema. Tú no vas a poder ayudar a nadie si primero no estás muy conectado contigo y no ves, a ver, por ejemplo, cuando uno de los dos papás tiene más o menos paciencia, ¿quién es el que va a ir a hablar con el hijo o la hija que tenemos que retarlo por algo o tenemos que decirles que algo nos preocupa? El que esté más tranquilo, el que esté mejor, el que pueda tener una mejor llegada. Si ustedes tienen un amigo, una amiga que lo esté pasando mal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, veamos primero si yo puedo ayudar a este amigo o amiga o si el problema me queda grande y lo voy a tener que abrir con otro. O sea, si ustedes se preocupan también de predicar, practicar lo que predican, ¿no? De que si yo le voy a decir a otro, hagamos deporte o hagamos algo que nos haga bien a todos, también hacerlo conmigo mismo. A eso es a lo que yo los quiero invitar hoy día. Y les dejo este recurso ahí en el Instagram. Yo ahí me dedico a un poco más largo lo que les he contado hoy día, la medicina consciente, porque soy una convencida que cuando a uno las cosas le hacen sentido, sale muy fácil hacerlas. Que si tú entiendes por qué y para qué te estamos dando un consejo o una indicación, entonces te van a hacer hacerlo.
más que decir cuando te mandan al psicólogo que ya llegan con lata por decir no me van a dar demasiada más tarea, me estresa más. Me estresa más ir al psicólogo al final porque voy a salir con 1000 cosas que hacer que ya no me caben. Yo les digo la verdad, es que uno sabe lo que tiene que hacer y qué es lo que le hace mejor. Y si la neurociencia te puede ayudar a que eso te haga sentido, bueno, bienvenido sea. Así que, Daniel, le dejo la palabra a Gregorio y ahí nos Muchas vamos a estar con gracias. todas las preguntas. Muchas gracias, Pilar. Ahí ya empezamos a ver que hay preguntas y respuestas. Antes de pasar a Gregorio, que va a contar con su testimonio, cómo lo vivió en la práctica, después les quiero, por favor, invitar, ahí hay un link para que si quieren recibir la presentación de Pilar, la charla grabada, por favor lo completen, también que nos den ideas sobre temáticas que les gustaría. Excelente si pueden en ese link copiarlo, ¿no es verdad? Ponerlo en estos minutos mientras pasamos a Gregorio, y de esa forma van a recibir las presentaciones y también este link de la charla para verlo después. Gregorio, Pilar habló, conversó sobre lo que pasa dentro del cerebro. ¿Qué pasa con la persona que vivió esto? Que no es la presentación de la PPT, de la neurociencia, sino el dolor tuyo, después de haber Ajá. vivido tanto año en adicción y posterior recuperación. Antes de empezar, quiero saludar a todos los asistentes y agradecerles que estén acá, porque creo que si hacemos un buen trabajo y logramos transmitir lo que queremos transmitir, quizás podemos ayudarnos a nosotros mismos y a algunos de nuestros hijos. Lo segundo, antes de empezar, es que quiero decirles que yo no represento a nadie más que a mí mismo y que todo lo que yo voy a hablar viene de mi interior, de lo que yo viví. Por lo tanto, esto no necesariamente es una verdad absoluta, sí representa mi verdad. Ya. Dicho esto, decirles que no es fácil abrir el corazón y contar la intimidad de uno, pero con el propósito de que esto les sirva, espero poder responder todas las preguntas que tienen. Yo puedo decirles que seguramente yo vengo de una familia muy parecida a la de ustedes, una familia bien constituida, de clase media, en un muy buen colegio, con muy buenos amigos. Yo participaba del deporte, yo participaba del coro, yo participaba de las actividades del colegio. Y puedo decirles que yo era un alumno profundamente querido por todos mis compañeros. Si tuviese que plantearlo de alguna manera, yo diría que yo era del grupo de los choritos o de los más simpáticos, o no sé cómo se les llamará hoy día, y no del otro lado. Yo tenía un buen pasar en el colegio, excepto por que yo tenía una condición que en mi tiempo no se conocía y no se diagnosticaba, que era un déficit atencional del adulto. Que hacía que yo, mientras yo estaba en clases, yo participaba de la clase, la profesora o el profesor escribía, y mientras escribía parecía que yo estaba muy atento, pero en verdad mi cabeza estaba en las nubes. Bastaba con que pusiera el título de lo que se iba a tocar ese día para que yo ya no estuviese dentro de la clase y estuviese absolutamente en cualquier parte. Junto con esto, e independientemente de la posición social que yo les dije que yo tenía dentro de mis amigos y dentro del grupo, yo me sentía profundamente solo e incomprendido. Yo sentía que todo lo que me pasaba a mí, solo me pasaba a mí y no le pasaba a nadie más. Que lo que yo sentía era algo tan distinto y tan raro a lo que sentían mis compañeros y compañeras, que me sentía un extraño dentro de mi gente. Eso me hacía retrotraerme en mi mundo interior. Por un lado, yo tenía una activación muy grande social, en la cual yo era muy hábil y lo hacía muy bien, pero por otro lado vivía una condena de mí mismo en mi mundo interior. Junto con esto, también puedo decirles que yo sufría de una muy baja autoestima. Yo siempre sentía que lo que yo hacía era insuficiente.
que lo que yo tenía para ofrecer era insuficiente, que lo que otras personas necesitaban y buscaban lo iban a poder encontrar en otra persona más que conmigo. Esa sensación de soledad y de baja autoestima me llevaron a, por un lado, toparme en el camino con ciertas sustancias, y por otro lado, a aferrarme a ellas como si fuesen la salvación. Particularmente, y cuento todo esto porque yo creo que no creo que haya otra cosa que le pueda hacer más sentido a los alumnos que lo que yo estoy contando abiertamente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, llegó la época de los bailes, de invitar a salir a una niña y de bailar con ella, que eso a mí me producía un pánico tremendo y un miedo tremendo al sexo opuesto. Yo le había puesto al sexo opuesto el poder de poder invalidarme absolutamente. Y en ese miedo y en ese pánico, yo descubrí, yo tomaba alcohol, por un lado me envalentonaba, pero descubrí algo peor. Descubrí que una manera que yo tenía para no sufrir la negación o la negativa de la persona que estaba al frente mío, si es que yo me enfrentaba sin ningún tipo de sustancia y la persona se negaba a cualquier cosa conmigo, entonces el que estaba mal era yo, el que era insuficiente era yo. Pero si yo me acercaba a esta persona con algún tipo de sustancia encima y esta persona se negaba en las mismas condiciones anteriores, entonces yo sentía que no me estaba diciendo a mí no, sino que le estaba diciendo que no a el alcohol. Yo podía culpar al alcohol de mi fracaso o de no conseguir mis objetivos y eso me daba como un colchón de seguridad frente a la otra persona y también frente a mis amigos, porque siempre era más fácil decir, la invité a salir, no a salir, perdón, la invité a bailar, pero yo estaba tan tomado que no me pescó. Y no me pescó a mí como ser humano y como persona y como hombre. A partir de esto, y me sentí profundamente graficado por lo que Pilar decía, yo fui en búsqueda de más y más. Uno va generando no solamente el no placer, sino que también uno va generando tolerancia. Y cada vez necesito más para lograr algo similar a lo de la primera vez. Y en esta escalada es que uno no solamente parte con una escalada en una de las drogas, sino que uno va saltando de una droga a otra porque uno va buscando una experimentación por un lado y por otro lado uno va buscando aquello que te pueda ir subiendo más. Y cuando ya una droga no es suficiente, entonces busco otra. Y cuando no es suficiente, busco otra y otra y otra. Y cuando ya no es suficiente, empiezo a mezclarla y llevando a un estrés psicológico y tensional gigantesco. No quiero seguir ahondando en esto para dar la mayor cantidad de espacio a las preguntas. Lo que sí quiero decir es que para salir, uno, sí se puede. Dos, no es fácil. Es muy difícil. Y tres, les tengo una muy mala noticia a los padres, que es que cuando hay un adicto, cuando hay un enfermo de adicciones, no solamente hay un enfermo, hay un sistema enfermo. Y les digo esto porque todos estamos acostumbrados a que si un miembro de la familia tiene apendicitis, pobrecito, hay que llevarlo al doctor, pero a él hay que operarlo, a él hay que dormirlo, a él hay que despertarlo, a él hay que cuidarlo y él se recupera.
Cuando hablamos de un adicto, estamos hablando necesariamente de que tiene que haber un cambio en la forma de funcionar de la familia. Como todos ya sabremos, no existen familias funcionales, todas las familias son disfuncionales en mayor o en menor grado, pero esto es vital, porque así como se necesita esto para salir, también puede ser una muy buena dinámica para prevenir. Y lo voy a explicar después, pero y quisiera graficarlo de la siguiente manera. Si yo soy diabético y tengo una enfermedad crónica y en mi casa a nadie le importa porque el diabético soy yo, y cocinan con azúcar y compran cosas con azúcar y se alimentan a cualquier hora y me alimentan a cualquier hora, seguramente me va a ser mucho más difícil conllevar esa condición que si es que mi familia se dispone a enfrentar esto como un grupo unido. Y es ahí donde yo puedo decir que los porcentajes de éxito de que una persona salga de la adicción son bajas, porque en general la gente no tiene las suficientes redes de cariño, amor, comprensión que lo sostengan. Yo tuve la suerte de tener una familia que me apoyó y tuve la suerte de tener un grupo de amigos que me apoyaron, y no solamente me apoyaron, se hicieron cargo de mí en la primera etapa de mi tratamiento. Ellos configuraron, como ellos lo llamaban, un directorio de Gregorio. Y este directorio era el que en un comienzo pensaba por mí, tomaba decisiones por mí, manejaba mis plata, estaba encima mío, me pedía exámenes de droga y que si yo no hubiese tenido esa contención y esa preocupación en conjunto con un buen psiquiatra, en conjunto con un muy buen psicólogo, seguramente yo no estaría aquí y no podría estar contando mi historia de éxito. ¿Okay? ¿Cómo pedir ayuda? ¡Wow! Qué tremenda pregunta, porque desde el punto de vista práctico, es muy difícil pedir ayuda. Es muy difícil que un adicto llegue al nivel de conciencia como para decir necesito ayuda. De hecho, en un tratamiento de adicciones, el primer paso, que si es que uno no da este paso, es imposible seguir con nada adelante, es el reconocimiento de que uno es adicto y de que la vida de uno se ha vuelto ingobernable. Mal podría un adicto pedir ayuda. Y quiero volver a lo que les dije en un principio. Yo me sentía tan extraño, tan distinto, con emociones tan a flor de piel cuando yo era pequeño, que no me atrevía a comunicárselo a nadie, tampoco a mis padres. En este momento en que yo me sentía que estaba en un consumo más que excesivo, cuando digo más que excesivo, y también lo quiero llevar a las pantallas, es cuando uno deja de consumir o uno deja de mirar pantalla y uno siente que le falta el aire, que no puede respirar, que eso es la benzina que uno necesita para poder seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que hay muy poca gente que se encuentra en la claridad mental, emocional, que cuenta con la red adecuada para poder pedir ayuda. Pero acá sí me quiero colgar de lo que colocó Pilar, porque efectivamente una manera involuntaria de pedir ayuda es el comportamiento que uno va adquiriendo y que uno va teniendo. Yo quiero sintetizar lo que dijo Pilar en una sigla que ojalá la puedan escribir porque les va a ayudar y los va a acompañar durante toda la vida, que es CHES. C de cansado, A de hambriento, mucho o poco, E de enojado y S de solo. Una o varias de estas mezcladas en combinación
nos van a dar el indicador de que esa persona, ese niño, ese amigo, esa mamá, ese papá, ese tío, está en problemas. Cuando muchos padres me preguntan, pero ¿cómo hago para darme cuenta? Bueno, los padres tienen una herramienta impresionante para darse cuenta, que es el sexto sentido. Y como dicen por ahí, si desde lejos parece una flor, si tiene pétalos, si tiene pistilos, si tiene un tallo y si tiene espinas, lo más probable es que sea una flor. Si hay algo que ustedes encuentren raro, distinto, que no calza, que les extraña, que ha cambiado bruscamente o progresivamente en cualquier componente de su familia, bueno, quizás es porque nos está pidiendo ayuda a gritos con su lenguaje no verbal. No quiero extenderme porque creo que lo más valioso no es lo que yo tengo para contarle, sino que lo que yo tengo para responder. Así que, Daniel, te paso la palabra, no sé cómo sigue esto. Sí, estamos con Mónica y Fernanda, que van a ir coordinando ahí las preguntas en función de esos Q&A, de las preguntas y respuestas, para que la gente, en el fondo, lo invitamos nuevamente a hacer las preguntas y las que ya fueron realizadas, ir ahí dirigiéndolas tanto a Pilar como a ti, Gregorio. Aprovecho también de pedirle a las personas nuevamente que hay un link si es que quieren recibir la presentación de Pilar junto a la charla y darnos ideas sobre nuevas temáticas, por favor, lo contesten. Sin más, Mónica, Fernanda, adelante, por favor. Papás, mamás, estudiantes de todos los colegios, muy agradecidos y nos invitamos a participar de esta conversación. Gracias, Daniel. Voy a partir yo con la primera pregunta. ¿Cómo proteger como padres a un adolescente con baja autoestima frente a las conductas de riesgo que facilitarían el consumo de drogas? Esta pregunta la hicieron cuando la Pilar estaba presentando. Jefe, por esa pregunta. De hecho, y aprovechar, me da el link perfecto, que aprovechar de que Gregorio me había dicho que todo lo que él dijera que pudiera ser como conectado con la neurociencia, aprovecháramos de hacerlo. Y para poder responder esa pregunta, cómo proteger a alguien con baja autoestima de que caiga en un riesgo de adicciones, necesito replantear varios conceptos. El primero, este es un proceso. Entonces, alguien también no necesariamente tiene baja autoestima permanentemente, ¿no? Sino que la percepción de mí mismo va cambiando según cómo yo evalúo, que otros me miran, que otros opinan, si recibo solo críticas o recibo también refuerzos positivos, si de repente soy capaz de hacer alguna actividad en la que soy bueno, mi autoestima va a ser, dependiendo también del entorno al que estoy expuesto, bueno o malo. Entonces, ¿cómo puedo proteger a alguien que ha estado más expuesto a situaciones en las que se siente solo, insuficiente, no capaz o no perteneciente al grupo? Básicamente ayudando a que esa persona tenga una experiencia diferente. Aquí no sirven mucho las palabras, entran por una oreja y salen por la otra, pero como si tú eres tan lindo, pero si tú eres tan inteligente, pero todas esas palabras van a entrar a una zona del cerebro que no es la que se está remodelando hoy día. Hoy día lo que necesitamos hacer es que se conecte la región límbica, que es donde aparecen todas las emociones, con la zona frontal, que es la que analiza las emociones. Lo que le pasa al cerebro de un adolescente es que a veces estas dos están desconectadas y no se comunican. Entonces yo racionalmente escucho a mi mamá, a mi papá y digo, sí, en verdad tengo buenas notas, ¿por qué me siento tonto? Bueno, porque estas dos zonas no se están conectando. Entonces como papás tenemos que apuntar y como personas adolescentes también apuntar a tratar de tener experiencias que a mí me resulten placenteras. Entonces, la respuesta en corto a esa pregunta es: ayudemos a que el cuerpo de ese niño o niña que tiene baja autoestima experimente una sensación de placer, de éxito, de bienestar. ¿Cómo? Sin descansar
exploremos, exploremos, exploremos. A ver, ¿será que yo lo único que quiero es que esté en rugby, pero resulta que no es bueno para rugby, que le cargan, no sé, porque tiene algo sensorial y le cargan que lo empujen? Entonces, no insistamos por ahí. Veamos en otra cosa en la que sí pueda desarrollarse bien, por ponerles un ejemplo, o en realidad muy desordenado. Yo estoy todo el día enfocada en que sea más ordenado, cuando en realidad el talento de este niño o de esta niña es ser empático y es el que siempre sabe que otro está enfermo y le pregunta. Entonces yo lo expongo a más de esas experiencias, porque no tengo que tratar de explicar. Y en ese sentido, Gregorio, respecto a lo que tú dijiste, agradezco mucho tu testimonio. Solamente volver a rescatar que, claro, que todas esas sensaciones que tenías y la búsqueda de alivio de esas sensaciones, en el fondo es muy legítima y muy válida, pero a veces olvidamos que lo que está a la mano para aliviar esa sensación o que creemos que la va a aliviar, lo que hace químicamente es todo lo contrario. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros muy ojos también de educarnos, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro. A veces creemos que el chocolate nos va, es lo que necesito, y siempre decimos necesito un chocolate, pero en realidad lo que el cuerpo necesita no es subir la insulina y que mis neuronas se descompensen, sino que otra cosa. Eso. Gracias. Oye, y yo quiero aprovechar, relacionando con lo que estás diciendo, una pregunta que se repite de distintas maneras, y es entonces el si existe una propensión biológica a las adicciones, porque aquí tú estás hablando de algo que es súper importante y que tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la familia, con el apoyo, pero ¿qué pasa con la biología? ¿Hay una condición genética en esto? ¿Hay un factor genético? Eso lo preguntan varias personas. Me preguntan harto. Ya, aquí muy buena pregunta. Mira, para ser súper clara, cualquiera de nosotros podría caer en una adicción, aunque no tengamos una propensión genética. El tema de que sí hay genes que te pueden hacer más propenso a una adicción es solo aumentar una probabilidad de riesgo. No es como, por ejemplo, por ponerle la fibrosis quística. ¿Tú tienes el gen o no tienes el gen? ¿Desarrolla la enfermedad o no desarrolla la enfermedad? En el tema de las adicciones son muchos los genes que te podrían hacer propenso a tener adicciones. Por ejemplo, los genes que regulan el control de impulsos deben ser, voy a inventar el número, pero de verdad que deben ser más de 200. 200 proteínas que juntas hacen que yo regule impulsos. Cualquiera de esas que esté alterada me puede hacer propenso a las adicciones. Entonces, cuando hay un factor biológico más potente, cuando yo tengo varios grupos de genes alterados, y la forma más fácil de saber si hay un gen es que muchas personas en la familia, abuelos, tíos, o sea, parientes directos de primera línea, hayan tenido una adicción. Ahora, a esa adicción se puede llegar por distintas vías, por un trastorno de ánimo, por descontrol de impulso, o efectivamente a veces hay receptores que son más sensibles. Cuando estoy que sí tiene una alteración el receptor mismo, ya sea de GABAérgico o de benzodiazepinas u otros. Así es que sí hay genes, son muchísimos, aumenta probabilidades, pero cualquiera puede desarrollar una adicción si cae en estos círculos viciosos que hablábamos antes. Súper, gracias. Acá hay una pregunta para Gregorio, no sé si la va a poder responder. Es, ¿cómo habría cambiado tu vida si te hubiesen diagnosticado y medicado cuando eras chico respecto del déficit atencional? Uf, yo creo que hubiese sido otra vida. Porque no está bien lo que voy a decir, pero es como yo lo viví, ¿ya? Yo encontré en algunos tipos de droga, encontré un soporte que me permitía concentrarme cuando yo por mí mismo no era capaz de concentrarme. De alguna manera, los que utilizan drogas, todos las utilizan como un bastón. Pero yo logré o encontré o me vendí el cuento de que con esta droga yo era capaz de concentrarme, estar mucho más activo, mucho más presente y ser mucho más eficiente de lo que podía hacer sin consumir droga. Yo creo que hubiese sido un cambio muy importante en mi vida, pero no sé si me hubiese salvado de consumir drogas.
Bueno, a propósito de eso, hay varias preguntas súper interesantes porque una de las preguntas estás hablando de ti, pero en ese sentido, ¿qué habría pasado o qué tendría que haber o qué debería cambiarse en una familia para poder ayudar y Mm, poder trabajar con alguno de sus miembros adictos? ¿Ah? Porque ujú, un poco respondiendo a lo que tú estás planteando. ajá. ¿Es para mí o es para Pilar? Yo creo que para ambos, de alguna manera. Yo creo que tiene que ver con qué es lo que le pasó a ambos, porque un poco tu Ujú, experiencia, Gregorio, desde ahí y todo lo que has ido viendo, pero también de la Pilar. Por eso me ya. parece interesante como para poder ver las dos visiones en esto. Mira, yo quisiera decir que en mi familia fue una familia en la cual no había ningún tipo de límite. Y cuando digo no había límites, no me refiero a que hubiesen excesos, sino que falta de límite. En mi casa no había horario para comer, no había un lugar donde comer, cada uno comía en su pieza y solamente los domingos comíamos todos juntos. No había una estructura y no había una rutina. Y yo creo que el niño y el adolescente requieren de esta rutina y de este marco para poder formarse y estar presente. Cuando, cuando no hay un horario para comer y no nos encontramos para comer, entonces es mucho más factible que el niño que está enfermo de lo que sea no sea visto, no sea visualizado. Y esta facilidad obviamente permite que uno se meta en cosas que no tiene que meterse o que uno utilice, por ejemplo, la pantalla mucho más tiempo de la que debería utilizar, porque al final del día a nadie le importa, nadie lo ve. Y ese sentimiento de que a nadie le importa también me baja la autoestima. Entonces, son dos cosas. Una, si que yo quiero prevenir, y hablé antes de que el sistema era disfuncional, entonces, antes de que caiga en algo, generemos las instancias para que nuestros niños conversen con nosotros, para conocerlos, para que se puedan expresar. Uno siempre, yo también tengo una hija, uno le hace preguntas y al final los niños no quieren responder, responden corto, pero si uno pasa suficiente tiempo con ellos terminan hablando solos. Y cuando hablan, no, te dicen mucho más que lo que te están contando. Te hablan de su mundo interior, de su capacidad de ver, de su percepción, de sus valores, de lo que sienten, de sus miedos, de sus logros, de sus éxitos. Entonces, yo creo que instaurar, uno, rutinas y estructuras. Dos, instaurar lugares y momentos de encuentro, de conversación, de conexión, de vinculación, son fundamentales. Yo creo que son tan fundamentales para padres como para hijos. No sé, Pilar, si tú quieres decir algo, decir que todo lo que dije estuve mal o quieres complementar. Gregorio, todo lo contrario, o sea, es exactamente lo que hubiese dicho y agregar solamente dos cositas. La primera, Jung nos dice a los terapeutas que uno como terapeuta solo puede acompañar a sus pacientes hasta donde uno mismo ha llegado. Entonces, agregar eso. Nosotros como papás no podemos olvidarnos de seguir siempre en nuestro camino personal, mirándonos, reflexionando, viendo también qué nos cuesta. A veces pedimos respeto, control de impulso, y nosotros mismos nos descontrolamos, nos enojamos, gritamos. Entonces, un poco más conciencia también de que todos estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Y siempre mirarnos nosotros también, porque vamos a poder acompañar a nuestros hijos hasta donde hemos llegado nosotros mismos. Y por otra parte, solamente reforzar, Grigor, el tema de que desde la neurobiología a veces le pedimos peras al olmo. Por ejemplo, pedimos que estemos súper contentos y con energía y qué sé yo, y no hacemos deporte. O estamos con una alimentación que no favorece al cerebro. Son detalles que yo sé que estamos hasta aquí de escuchar,
pero en el fondo a lo que yo los invito es a decir, a ver, estoy dándole a mi cerebro el ambiente más óptimo para que funcione bien cuando estamos preocupados. Entonces mirar, ya, de toda la educación que yo le quiero dar a mis hijos, ¿qué cosas de las peticiones, de los discursos puedo sacar? ¿Y qué cosas de las acciones puedo integrar o poner como familia que le puedan dar a los cerebros el mejor de los ambientes? Eso, más todo lo que dijiste, Gregorio, que es fundamental. Súper, acá hay otra pregunta que yo creo que yo por lo menos en el colegio la he escuchado harto de parte de los papás. ¿Por qué mi hijo o hija en el colegio tiene un comportamiento amable o condescendiente y en nuestro hogar su comportamiento es de mal genio y poco empático? Esto nos pasa para ambos lados, que en el colegio de una manera y en la casa de otra manera, viceversa. Si los podemos ayudar, Pilar y Gregorio, el por qué pasa esto. Ya. Lo primero es que cuando eso pasa, habla de que estamos bien. Porque cuando alguien está mal en todos los entornos ambientes, y yo siempre digo que alguien que tiene depresión se puede ir al Caribe y está deprimido igual. Si tu viaje al Caribe te hizo feliz, entonces no estabas deprimido, porque depresión es que el cerebro efectivamente se le agotaron los químicos. Entonces, Fer, ¿por qué puede pasar eso? Porque los niños se sienten más seguros en unos entornos que en otros. Y normalmente donde me siento más seguro es donde expreso mi enojo, donde me dejo ser, donde bajo el lóbulo frontal, ¿no? Y corto mi inhibición y me expreso tal cual. Ahora, sé que para el entorno en donde la cosa está más complicada es duro y es difícil, pero yo los invito solo a recordar que no es algo personal cuando ocurre en distintos entornos, sino que el entorno donde está siendo más difícil es el entorno donde yo sé que me pueden enseñar mejor a regularme, instintivamente o innatamente. Así es que desde esa perspectiva, para criar se necesita una tribu, es literal. ¿Por qué se necesita una tribu? Porque necesitamos estar todos los entornos conectados, ¿no? Y ir juntos, y que uno apoyara en una cosa y otro en otra. Así que qué bueno que salió esa pregunta. Oye, en realidad hay hartas preguntas, así que no va a ser fácil esto de estar seleccionando. Aquí yo creo que la Fernanda y yo estamos tratando de alguna manera de integrar para poder como de verdad poder responder a varias. Y hay un tema que se repite, que yo creo que es interesante, que tiene que ver con, a ver, varias cosas y las voy a unir. Primero, como indicadores de cómo puedo saber que están comenzando el consumo, que hay un probable consumo, junto con, o sea, no solamente de drogas, sino también de alcohol, sobre todo en edades en que empiezan a tomar, a probar. Pero también quiero unirla, aunque va a quedar medio amplio, pero con una pregunta que es súper interesante, y es que por una parte se plantea que el tratamiento con metilfenidato u otros medicamentos para el déficit atencional o para situaciones como esta, también podrían tener factores de riesgo, como lo que nombró Gregorio. Entonces, lo mismo que hay otro comentario que plantea que el hermano fue tratado por déficit atencional, sin embargo, con los años desarrolló una adicción a la marihuana y por lo tanto la pregunta es, ¿hay una posible relación entre la medicación y la adicción, por una parte? Y por otra, ¿cómo puede entonces estar uno atento a este inicio de un consumo que puede desarrollarse, convertirse en una adicción? También yo creo que la pregunta es para ambos, en realidad. Hay una parte como más biológica, Pilar, pero también hay una parte que Gregorio puede responder. Así que ¿Te parece partir tú por eso de las ¿Ya? señales? Dale. Sí, perfecto. Lo primero que voy a decir es que los adictos somos expertos mentirosos, somos profesionales de la mentira, somos profesionales de la manipulación. Entonces, bajo esa perspectiva, ya para los padres no la están poniendo difícil. No hay mejor manera de detectar que estar encima. Y cuando digo encima, no es ser una sombra, sino que es conocer a mi hijo, saber cómo está,
Saber que cuando levanta un dedo significa bueno y cuando lo baja significa malo. Saber que está triste, saber que está contento, saber que está emocionado, saber que está ilusionado, saber que está decepcionado, saber que está cansado. Si yo conozco a mi hijo y veo cualquier cambio significativo, ya sea en periodos cortos, como de nada de hambre a mucha hambre, como de feliz a enojado, como cambios bruscos. Si es que tiene, voy a dar algunos tips que son como típicos. Si es que tiene los ojos rojos, si es que tiene la pupila dilatada, si es que dejó de juntarse con la gente con la cual se estaba juntando siempre, sus amigos del alma, y ahora tiene amigos nuevos, si es que perdió el interés por las cosas que antes le gustaban y ahora hace otras cosas, si es que está muy cansado, recuerden la sigla que les dije, CHES, ahí está condensado todo, todo lo que puede pasar y todo lo que tengo que ver. Pero yo le diría a los padres de que más que buscar señales, porque ningún niño y ninguna persona va a venir con un cartel diciendo así, stop, stop, estoy metido en adicciones, stop, probé la marihuana, stop, probé el alcohol. No, van a ser señales pequeñas, van a ser señales sutiles, van a ser señales frente a las cuales él va a tratar de ocultarlas de la mejor manera que tenga. Por lo tanto, lo que yo les diría es, uno, si es que los padres viven juntos, que haya una conexión muy profunda entre ambos y entre lo que ambos están viendo periódicamente de sus hijos. Si es que los padres están separados, bueno, hay un bien superior que es el niño y por ese niño tienen que conectarse, tienen que conversar y tienen que saber qué es lo que está pasando con él. Porque como dice el dicho, dividir para gobernar, el adicto es experto en saber qué pedirle a quién en cada momento para conseguir de cada cual aquello que lo beneficia y que le va a permitir conseguir su objetivo. Entonces, si es que el papá le dio permiso para estar en los juegos, en la Play, de 1 a 3, el papá ya le dio permiso. Entonces ya no va a ir donde el papá, va a ir donde la mamá y le va a decir, mamá, ¿puedo jugar con la Play de 3 a 5? Bueno, el cabro consiguió de 1 a 5 estar frente a la pantalla. Este ejemplo súper gráfico y súper burdo, porque lo que yo estoy hablando es más sofisticado. Este mismo ejemplo se repite para cualquier droga, para cualquier sustancia y en cualquier lugar. No, no sé, ¿me vas a retar, Pilar, o está bien? Está perfecto, Gregorio, además tú eres tan experto como yo, desde otro lugar. Y Mónica y Fernanda, entonces complemento con la otra gran pregunta del metilfenidato, el tratamiento del déficit atencional y el riesgo de generar adicción. Ahora, aquí dos cosas. Primero, yo creo que todos sabemos que ninguna sustancia es mala en sí misma, sino por el uso que le damos. Entonces, y eso corre para todo, ¿no? Desde la bomba atómica hasta las sustancias que conocemos. Y en segundo lugar, claro, los estudios están hechos para evaluar distintas cosas. Entonces, por ejemplo, hay estudios específicos, muchos, que muestran que el tratamiento del déficit atencional con metilfenidato u otros disminuye significativamente el riesgo de desarrollar adicción. O sea, es cierto lo que dice Gregor. ¿Por qué? Porque ya no se llama déficit atencional, de hecho, hoy día se llama atención multimodal, ¿ya? Para hacer énfasis en que esta es una configuración cerebral distinta en donde la persona no solo tiene un déficit de la atención focalizada, sino que tiene otra forma de procesamiento cognitivo, ¿ya? De atención multimodal. Entonces procesa las cosas de distinta manera, atendiendo a muchos estímulos. Por lo tanto, son ciertas actividades las que les van a costar, las que requieren una atención sostenida y prolongada. No todas.
Y esas mismas personas, si pudieran, en vez de estar escribiendo, atendiendo al profesor, caminar en la sala de clase, atenderían mejor. Pero, obviamente, tenemos que adaptarnos a los sistemas, ¿no? Este es un gran tema, el de la neurodiversidad en general, en las salas de clase y en los colegios. Entonces, entendiendo que esta configuración del cerebro es muy riesgosa para el sistema que tenemos hoy día, porque genera baja autoestima, porque en los sistemas que tenemos hoy día va a generar un agotamiento cerebral en estos niños. El uso de metilfenidato en los niños que tienen este diagnóstico, porque ahí entramos a otro tema, se usa cuando no hay un diagnóstico clínico. Entonces, un cerebro que de verdad tiene esta configuración y recibe metilfenidato para el colegio con un fin específico, de que pueda concentrarse más en matemática, y lo voy a apoyar también con hábitos de estudio, de que pueda no interrumpir tanto la clase y no ser el que los compañeros ya los tiene chatos, de que pueda organizarse y jerarquizar sus actividades. El metilfenidato usado con ese objetivo, con un buen diagnóstico clínico y con control médico para que el médico pueda pesquisar si hay señales de adicción a esta sustancia, es cuando reduce el riesgo de adicción. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que el metilfenidato se prescribe sin un diagnóstico certero de déficit atencional, por lo tanto se da a un cerebro que tiene otra configuración y que tiene receptores, entonces, que van a responder distinto a este medicamento. Y además se deja sin control, entonces la persona lo usa en más dosis y por más tiempo del que corresponde. Y ahí sí puede llevar más a adicciones o ser contraproducente. No sé si quedó claro la respuesta. ¿Sí? Súper claro. Daniel, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿Quieren que pare o quieren que siga? Dices tú. No, seguimos por lo menos 10 minutos, por lo menos 10 minutos para poder también dar ese espacio que yo creo que la gente, por la cantidad de preguntas, las temáticas, está requiriendo. La verdad es que siempre sucede, digamos, que primero se conecta más gente y después, pero ahora estamos igual que al comienzo, entonces, lo cual demuestra, digamos, que tanto más interesados en los expositores hoy día, están interesados en ellos mismos. Para que por favor ahí sigamos, y ahí ahora sí a las 9, eso sí lo paramos también por el tiempo, ¿verdad? Hay varias preguntas en relación a qué pasa con aquellos niños que quizás tienen un perfil más tímido o que les gusta estar más solos, cuando ese querer estar solos o no querer comunicarse con los papás porque les da lata, es un problema o podría ser un problema. Cuando hay que tener más ojo con aquellos niños tímidos que quieren su espacio, que siempre han preferido estar de alguna manera sin tanto contacto, cuando como papá hay que preocuparse o cuando como profesor hay que tener más ojo. ¿Oír yo primero aquí, Gregorio? ¿Y después Es que yo no soy psicólogo, entonces no sé qué puedo aportar ahí. Mira, me encanta esa pregunta, Fer, porque siempre, siempre se le da más atención a los desordenados, ¿no? Y a los que, y a los que, Llaman más la atención. exactamente. Y los otros pasan piola, los más tímidos, los que no dan problema. Y efectivamente es más difícil ver señales sutiles si además el niño es introvertido y tímido, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Primero, el cambio. O sea, si es un niño que siempre ha sido tímido, está bien. Y es importante respetar los ritmos y los espacios de cada uno. Y ahí ayuda mucho lo que decía Gregorio antes. Si yo tengo rutinas en donde todos los días yo veo a mi hijo, porque lo voy a buscar al colegio o a dejar, porque comemos juntos, porque siempre paso a ver qué está haciendo en su pieza al menos una vez en la tarde, a ver si está haciendo tareas o algo así, son como rituales, yo me voy a poder dar cuenta si hay un cambio. Y en segundo lugar, como la funcionalidad y que vaya adquiriendo las habilidades que corresponden. ¿Ya? La funcionalidad me refiero a que pueda ir al colegio, pueda hacer amigos, pueda ir desarrollando cierta autonomía. Y aquí yo invito a los papás también a estar muy al día con las habilidades que se deben adquirir a cada edad.
porque efectivamente yo puedo ser tímido, pero es importante que yo desarrolle mi capacidad de vínculo, a mi ritmo, a mi estilo, con X amigos. Pero esa es una habilidad neurológica que si no la desarrollo es tan preocupante como si un niño de 6 años sigue con pañales. Entonces, cuando son los niños chicos, en general nosotros estamos mucho más al día de los hitos que tienen que ir cumpliendo y le vamos poniendo ojo. Y cuando son adolescentes, como que nos enfocamos solo en el miedo, ¿no? En el riesgo, en que no consuma o que no se porte mal en el colegio o que se saque buenas notas y nos olvidamos de ir viendo también los hitos que debe desarrollar. Capacidad de vincularse, capacidad de reflexión abstracta, o sea, de poder predecir qué va a pasar si yo hago tal cosa, de poder ponerme en el lugar del otro, ¿no? Capacidad de empatía y capacidad de jerarquizar, priorizar acciones y capacidad de ir construyendo una identidad propia sólida. O sea, yo puedo meterme a Scout y después no me gustó y me salí. Puedo tomar clases de algo y no me gustó y me salí. Pero tengo que mantener más o menos una línea, ¿no? De temperamento, de qué me gusta. Esa también es una habilidad que se adquiere a esta edad. Así es que con los niños más tímidos hay un poco más de trabajo y yo los invito en el fondo a acordarse que no solo tenemos que estar atentos a que no haga cosas malas, sino que vaya cumpliendo los hitos también del desarrollo y atentos a que no haya cambios bruscos y atentos a los ritmos biológicos. Yo aquí sugiero siempre, aunque me maten los alumnos que están, a las 8:30, 9 se apaga el internet de la casa, porque si no es imposible ver que duerman y tienen que crecer, tienen que dormir para crecer y ojalá descansar los cerebros. Entonces, cosas así. Me preocupo de los ritmos biológicos, de que vayan desarrollando habilidades y de que no hayan cambios bruscos en el funcionamiento. Si siempre fue tímido, está perfecto. ¿Puedo solamente interrumpir un minuto que es una pregunta para Gregorio? Perdón que me meta, pero necesito, Gregorio, yo creo que hay una pregunta que es fundamental e importante, que un poco nos llama hoy día. Que muchos niños, muchas niñas tienen conducta autodestructiva, ya sea adicción, ya sea autoagresión, y tú tocaste el fondo, no sé si llegaste a lo más abajo que una persona puede llegar, pero están todos, de alguna u otra forma, las personas que se ven afectadas, se ven muy afectadas. Y eso lo describió Pilar, cómo funciona el cerebro, lo mostraste tú con tu ejemplo. La pregunta, y se puede pedir ayuda, es ¿qué motiva a una persona a querer salir? ¿Cómo se pasa del dolor y genera una mentalidad que le permite tener esperanza en una recuperación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué, en tu caso, qué pasó? ¿Cómo y qué mensaje da eso de que muchas personas tienen ese dolor, ese sufrimiento que muchas veces interno caen en estas conductas? ¿Cómo se sale? Súper buena pregunta y no puedo más que responderla desde mí mismo porque yo creo que cada uno tendrá su verdadero motivo. En el proceso de la adicción, uno empieza a perder la capacidad de vínculo, la capacidad de empatía. Uno se vuelve profundamente egocéntrico, autorreferente y narcisista. Y digo todo esto porque cuando yo entré y yo me tuve que internar, y cuando yo estuve internado, en el proceso que demoró aproximadamente 2 semanas, en el cual yo reconocí o logré reconocerme que yo tenía un problema con mi consumo de drogas y que yo era adicto y que mi vida se había vuelto ingobernable, pero aún así yo decía, bueno, esto es un problema mío, yo hago lo que quiero, ¿por qué se meten? ¿Por qué quieren venir a decirme lo que yo puedo hacer? Si yo me quiero matar, déjenme matarme solo, no se metan, que es mi vida y yo decido lo que yo quiero para mi vida. Profundamente mirándome al espejo y al ombligo. El día que esto cambió fue el día que yo me di cuenta que los que estaban alrededor mío sufrían por mí.
Cuando yo vi a mi mamá llorar, cuando yo vi a mis amigos preocupados y me di cuenta de que yo no estaba solo en este mundo y que había gente que me quería, gente que estaba preocupada por mí y gente a la cual le afectaba profundamente lo que yo estaba haciendo y hasta dónde había llegado, yo sentí que yo tenía un deber frente a mí y frente a ellos. Sentí que no podía ser tan egoísta de mirarme solamente a mí. Yo no tenía el derecho de quitarle la felicidad a mi mamá, que yo no tenía el derecho de quitarle un amigo a mis amigos. Yo tenía un deber. El primer deber de un adicto siempre debe ser el deber de querer salir uno mismo y para uno mismo. Eso es lo que dice la teoría. Pero también dice que uno debe buscar, al menos en algún primer momento, un bien superior o una persona superior o algo superior que te ayude a movilizarte. Porque en un momento de profunda baja autoestima y cuando tu vida se ha caído a pedazos y está todo deshecho, es muy difícil encontrar la fuerza en uno mismo para salir adelante. Yo, en lo personal, la encontré en mi núcleo más cercano, cuando sentí que yo era importante para alguien. Muchas gracias. Disculpe que haya interrumpido, Mónica, Fernanda. O no No, sé, yo Pilar, si quiere. te vaya a reír, pero yo iba a preguntar algo muy parecido. Iba justamente para allá, Daniela, así que perfecto, porque sabes que de hecho hay una pregunta ahí que es súper interesante, que creo que es clave, es muy cortita, pero me parece genial. Antes quiero decir, Gregorio, tienes que repetir la sigla porque varias personas la piden, porque la dijiste, lo dijiste rápido, entonces hay que repetir, además para escribirlo en el chat, así que para Ok. que quede registrado, ¿ya? ¿Quieres que lo haga al tiro o quieres después? Eh, yo creo que después, para tenerlo en mente, pero la pregunta, para continuar con lo que estabas, es, ¿una persona es adicta entonces o está adicta? Y esa es pregunta para ambos. Ya. Puedo hablar, puedo hablar desde mí, desde lo que yo he aprendido y desde lo que yo he Sí, vivido. sí, Una persona tiene una condición que facilita la adicción y esto es una enfermedad crónica. ¿Qué significa crónica? Que uno la va a tener toda la vida, pero que uno se la puede tratar durante toda la vida. Yo sé que yo no puedo descansar en mí mismo y decir, oh, llevo 20 años sin consumir nada, quizás llegó el momento de hacer una maldad por ahí, total, ¿qué me va a pasar? Porque yo tuve una recaída. Y yo cuando recaí, en ese momento que yo dije voy a consumir hoy día y nada más, porque solamente quiero recordarme de cómo era cuando yo consumía, quiero tener como ese recuerdo, bueno, fue un año completo en el cual yo no pude parar. Y esto tiene que ver con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando uno es adicto, uno lleva todo lo que hace al límite, hasta la autodestrucción. Solamente quiero darles un ejemplo. Yo soy operado, yo me operé para bajar de peso. Generalmente la gente que se opera para bajar de peso se opera una vez. Yo estoy operado 4 veces para bajar de peso. Y así todo lo que hago lo hago en grande. Cuando yo comía, yo me pedía 2 pizzas familiares junto con los palitos de queso y me lo comía todo en una sola sentada a la mesa. Entonces, lo que yo diría es que si es que uno sabe que el peligro está a la vuelta de la esquina, ¿para qué tentar al león? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué tratar de cruzar el río si todos dicen que no hay nada bueno al otro lado? Si yo pudiese dejarles algo, es cuídense,
quiéranse y principalmente practiquen la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para cuidarnos, que es aprender a decir que no. En general, todos nos enseñan a decir que sí y todos esperan de nosotros un sí, pero tenemos que aprender a decir que no, porque es lo único que nos va a salvar en la vida. Una persona exitosa no es aquella que dice que sí a todas las oportunidades que le brinda la vida. Es aquel que sabe decir que no todas las veces que sea necesario, cuando eso que está al frente no es bueno. Y que sabe al mismo tiempo elegir aquellos que sí es bueno para él. No todo lo que me gusta es bueno, y por lo tanto no tengo que elegir todo lo que me gusta, sino que tengo que elegir aquello que realmente me hace bien. Si yo construyo este camino como miguitas de pan, seguramente voy a llegar a un buen norte y a un buen destino. Yo pierdo en algún momento esta visión, seguramente voy a caer en malos pasos. Y las decisiones son todos los días, a cada momento, en cada segundo yo estoy tomando decisiones. Cada una de esas decisiones me van configurando en el tipo de ser humano en el que me voy a convertir más adelante. Por lo tanto, la decisión de qué es lo que quiero ser y qué es lo que no quiero ser en la vida, la construyo hoy mismo, no mañana, hoy mismo. Eso, no sé si respondí. Pilar, para complementar, y ahí vamos terminando después con un mensaje de cierre. Yo creo que está perfecta la respuesta, Daniel. Solo podría decir como a modo de esperanza que porque efectivamente se es adicto, pero se puede estar libre de esa adicción en el día a día, ¿no? Se puede estar no preso de esa adicción. Sí, Entonces, pero los receptores no cambian, es lo que hay, como se ve con lo que nacimos. Y mientras antes tomemos conciencia de eso, mejor. Una última pregunta, Fernanda o Mónica, antes de cerrar, o ya está todo, hay mucha parece, es difícil de tener uno. Entonces, ¿les parece si pido un mensaje de cierre a cada uno de los que está acá presente, Gregorio, Pilar, pero también obviamente Fernanda y Mónica? Sí, pero antes de eso, la promesa, la sigla, se nos olvida. ya, No. ok. Así que dale, dila y la Dila de escribimos nuevo al y después, tiro. dila y mientras la dice, Mónica la va a escribir. Ya, Dale. perfecto. La sigla es Eso. CHES. C-H-E-S. Ya, C de cansado, H de hambriento, E de enojado y S de solo. perfecto. Escrita y en el chat. Excelente, excelente. ¿Puedo pedir entonces espacio de cierre? A cada uno. Pilar. Yo creo que cerraría con lo que dijo Gregorio hace un ratito, de que finalmente el estar ahí para nosotros mismos y para nuestros hijos es una acción de todos los días, y los invitaría desde esa perspectiva a ser muy conscientes, ¿no? De cómo estamos a cada momento, de qué necesitamos y a los papás principalmente lo que les preocupe acerca de sus hijos, mírense ustedes y piensen, ok, ¿cómo hago yo para lidiar con esto que me preocupa de mi hijo o hija? Y desde ese lugar va a ser mucho más fácil acompañarlo. Y por otra parte, la adicción efectivamente y la autodestrucción es una enfermedad de la soledad. Yo estoy muy de acuerdo con esa sigla. Y el mejor antídoto para esa soledad es la conexión, que no necesariamente es que me cuenten todo, porque a esta edad no cuentan mucho, sino que es sencillamente sincronizar los cerebros. Hagamos cosas juntos, mirémonos a los ojos, el tacto. Nunca se olviden que nosotros somos seres encarnados.
todo lo que ustedes quieran lograr tiene que sentirlo primero el cuerpo. No viene de la cabeza y de puramente proponernos cosas racionalmente, sino que tenemos que poder sentirlo y vivirlo día a día. Y lo que necesiten, aquí estoy y los invito a seguir fascinándose con las neurociencias para la vida porque les van a facilitar el camino. Muchas gracias, Pilar. Gregorio. Yo quiero, para terminar y para cerrar, quiero contarles algo muy personal y terminar quizás con un pequeño mensaje final. Yo durante mucho tiempo me pregunté por qué me había pasado esto a mí, que me recriminé, por qué no lo había podido hacer mejor, por qué no paré, por qué hice esto, por qué mentí, por qué... Y me lo pregunté muchas veces sin darme nunca una respuesta. Y después de mucho tiempo de haber superado la adicción, entendí que no era por qué, sino que era para qué. Y el para qué es estar acá y poder tratar de brindarles mi experiencia para, ojalá que alguien no repita, que alguien tenga un mejor pasar y un mejor vivir y un mejor futuro. En algún momento yo dije, ¿cómo voy a hacer esto con mi hija? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va a enterar por otros? ¿Se va a enterar por mí? ¿Se lo voy a contar? ¿No se lo voy a contar? ¿Va a estar avergonzado? ¿No va a estar avergonzada? Y es aquí donde yo quiero dejarles como el último mensaje, es que en la vida todos podemos ser víctimas o podemos ser protagonistas. Yo pasé gran parte de mi vida siendo víctima. Desde que yo me hago consciente y cargo de mí, pasé a ser protagonista y a decidir que yo quiero que mi hija se entere por mí. Y que el haber salido del closet y estar presente hoy día acá, tiene que ver con que yo no solamente quiero que ella sepa quién fue su papá y qué es lo que hizo su papá, sino que yo quiero que ella esté orgullosa de quién soy y en lo que me convertí. Y mi invitación es a los alumnos particularmente a que decidan qué quieren ser en la vida, si quieren ser víctimas o quieren ser protagonistas, si quieren que los demás sean los culpables o ustedes quieren ser los responsables de las acciones y de las decisiones que toman. Y a los padres decirles, y también a todos los que están acá, que si es que con lo que hicimos hoy día le ayudamos a alguien en un mínimo porcentaje, si es que con lo que hicimos hoy día alguien se sintió aliviado y sintió que no estaba solo y se sintió reflejado en lo que yo decía, y eso va a hacer que tomes acciones en términos de comunicarse con pedir ayuda, con no estar solo, yo me doy por pagado. Yo siento que valió la pena el que todos estemos aquí y nos hayamos tomado este tiempo. Les doy un agradecimiento profundo por sus preguntas y por haberme escuchado y por el respeto que he sentido durante todo este tiempo, y les deseo lo mejor, y al igual que Pilar, yo estoy a disposición de lo que se necesite y para lo que necesite. Muchas gracias, Gregorio. Fer, cierre. Nada, muchas gracias. Nosotros hemos trabajado varias veces con la Pilar, primera vez que estamos con Gregorio, fue un tremendo aporte, estamos felices de que estuvieses también con nosotros hoy día acá. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias. La verdad que los comentarios que llegan en general por el chat son de agradecimiento, de que es muy valioso poder tener el testimonio de alguien que haya vivido, que haya pasado por todo lo que tú pasaste, Gregorio. Así que yo creo que, como mencionaste, más de una persona la ayudaste sin duda. Creo que son varios los papás y los profesores también que estamos conectados acá, donde sin duda nos llevamos un aprendizaje guardadito para siempre. Así que de parte del Lincoln, muchísimas gracias a los dos por estar acá. Muchas gracias. Y Mónica, por favor. Y sí, pues de parte del Grange, la verdad es que darle las gracias a todos, porque a los dos por hablar, porque además me parece muy interesante el complemento entre vivencia, experiencia y bueno, todo lo que has profundizado pues como coach, pero también con la mirada, que es una mirada de especialista, una mirada científica. Entonces
Es muy interesante poder confluir estas dos percepciones, llegando finalmente a un elemento que creo que es el que hay que rescatar acá, y es el que tenemos que estar atentos, tenemos que acompañarnos y tenemos finalmente que preocuparnos de nuestro bienestar, y por nuestro me refiero al personal y al de nuestros niños, nuestro entorno. Así que gracias, y gracias Daniel también por todo este trabajo, Fer, por el equipo que hemos hecho. Así que eso, y recordar que si alguien quiere que le mandemos esto, el link que estabas diciendo, yo lo he copiado varias veces, así que, y algunas preguntas también he contestado lo mismo. Va a quedar disponible de todas maneras. Así que genial. La única lata son las preguntas sin contestar, pero Sí, otra sesión. justamente eso quería decir. Lamento que no se puedan responder todos, pero siempre es bueno quedar también con preguntas en la vida. Se demuestra el interés, el cariño por nosotros, por su hijo, no tiene límite, y vamos a hacer cada vez que pensemos que hay una excelente actividad con una muy buena temática, con algo que pueda ayudar en algo. Estamos disponibles para eso. Esa es nuestra misión, eso es lo que nos mueve, y estamos contentos y agradecidos de poder haber participado hoy día de este encuentro y haber facilitado este increíble grupo de personas que hablaron justamente del dolor que tiene estas caídas, estos comportamientos destructivos, pero también de la esperanza que nos trae una persona que pasó por todo esto y que nos mostró que sí se puede, y una otra persona que desde la ciencia ayuda a que las personas que caen en este tipo de comportamiento tengan también la esperanza de que se puede cambiar. Queridos, La queridas, Pilar, la Pilar, sí. ¿me soplan por interno? ¿No? ¿No quiere decir nada la Pilar? No, cerró antes, Súper. sí. Así que, nada, agradecer, y nos vamos a estar viendo en octubre con una muy buena actividad también enfocada en los más chiquititos. Entonces, esta fue más para los grandes, y en octubre vamos a tener una extraordinaria actividad enfocada en los más chicos. Cariños y saludos para todos, que tengan muy buenas noches. Chao, chao.